Hola, nosotros somos estudiantes de UNITEC Campus Toluca, cursamos la materia de Desarrollo Personal y Emocional, somos del grupo B2 y nuestros integrantes son Valentina Ruiz, Rodrigo González, Mateo Aguilar, Juan José Mercado, Sara Peralta y podemos continuar con el podcast. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la serie Adolescencia, una producción que aborda temas muy importantes relacionados con la vida de los jóvenes, los conflictos familiares y los desafíos que enfrentan durante esta etapa de crecimiento. La adolescencia es una de las etapas más complejas de la vida. Durante este periodo, las personas experimentan cambios físicos, emocionales y sociales que influyen en la construcción de su identidad. La serie nos muestra precisamente cómo estos cambios pueden afectar la forma en la que los adolescentes se relacionan con su familia, amigos y sociedad. Uno de los aspectos más importantes que representan la serie es la búsqueda de identidad. Los personajes atraviesan situaciones en las que intentan descubrir quiénes son realmente, cuáles son sus valores y qué lugar ocupan en el mundo. Esto refleja una realidad que muchos jóvenes viven, ya que durante la adolescencia es muy común cuestionarse sobre el futuro, las amistades y las decisiones personales. Otro tema relevante es la influencia de las relaciones interpersonales. A lo largo de la serie observamos cómo los amigos pueden convertirse en una fuente de apoyo, pero también cómo la presión social puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Esto nos enseña la importancia de rodearnos de personas que aporten cosas positivas a nuestra vida y que respeten nuestras decisiones. La comunicación familiar también ocupa un papel fundamental. En varios momentos se muestran conflictos entre padres e hijos debido a la falta de comprensión de diálogo. La serie nos hace reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos y escuchar a los demás para resolver problemas de manera saludable. Cuando existe una comunicación abierta, es más fácil enfrentar los retos y encontrar soluciones. Además, la serie aborda temas relacionados con la salud emocional. Los personajes experimentan emociones como tristeza, miedo, enojo, frustración y alegría. Esto nos recuerda que todas las emociones son válidas y que es importante aprender a reconocerlas y gestionarlas adecuadamente. Ignorar nuestros sentimientos puede generar mayores dificultades, mientras que hablar sobre ellos puede ayudarnos a sentirnos mejor. También se observa cómo las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Los personajes se enfrentan situaciones que les obligan a asumir responsabilidades y aprender de sus errores. Este mensaje es muy importante porque nos enseña que cada acción tiene un impacto en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. En mi opinión, Adolescencia es una serie interesante porque representa situaciones realistas con las que muchos jóvenes pueden identificarse. Además de entretener, invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad, la comunicación y el cuidado de la salud mental. Para concluir mi parte, la serie nos muestra que la adolescencia es una parte llena de cambios y desafíos, pero también de oportunidades para aprender, crecer y desarrollar nuestra identidad. Su mensaje principal es que a través del diálogo, el apoyo de las personas cercanas y la toma de decisiones responsables, es posible enfrentar las dificultades y construir un futuro más positivo. Para entender la situación de Jamie Miller, primero debemos analizar su mapa emocional basándonos en el modelo de Robert Bluchick. En las distintas escenas de la serie, es evidente que Jamie experimenta una combinación de emociones primarias y secundarias. Predominan en el miedo y la tristeza, las cuales, al mezclarse y prolongarse, se transforman en ansiedad y en una profunda decepción hacia su entorno. Cuando la presión externa es demasiada, estas emociones detonan en ira, seguida casi de inmediato por la culpa al procesar el impacto de sus acciones. Existe una escena muy específica que ejemplifica a la perfección cómo se reflejan los tres componentes de las emociones en él. Es el momento en el que se confronta con la realidad de una situación y se siente acorralado. El componente fisiológico. Observamos una respuesta corporal inmediata. Su respiración se vuelve sumamente acelerada. Hay una evidente tensión muscular y sudoración. El cuerpo reacciona en un estado de alerta absoluta. Pasando al componente cognitivo. Jamie experimenta un bloque mental y un torbellino de pensamientos catastróficos. Su mente procesa la situación bajo la idea de que no hay salida, juzgándose duramente y asumiendo el peor escenario posible. Esto nos lleva directo al componente conductual, donde sus emociones se traducen en acciones visibles. El aislamiento total, llanto contenido o, en los momentos de mayor tensión, arrebatos de agresividad a quienes intentan acercarse.
Analizando su entorno, es claro cómo Jamie se involucra en relaciones destructivas, principalmente con su círculo social más cercano y ciertas figuras que ejercen presión sobre él. Estas dinámicas están completamente basadas en la codependencia, la manipulación emocional y la total ausencia de límites. Jamie cede ante las exigencias de los demás por un miedo profundo al rechazo o a perder su lugar, lo que genera un ciclo tóxico donde su bienestar individual queda anulado. Para lidiar con la culpa de sus decisiones dentro de estas relaciones, Jamie explica la desconexión moral, específicamente a través de la justificación moral y el desplazamiento de la responsabilidad. En varias escenas se justifica a sí mismo pensando que no tenía otra opción o que lo que hacen es necesario para protegerse o encajar. Al convencerse de que las circunstancias lo obligan a actuar mal, reduce la censura de su propia paciencia y minimiza el daño causado. Esto se conecta directamente con su estilo de comunicación, el cual es predominantemente pasivo-agresivo. Jamie rara vez expresa lo que siente o necesita de forma clara y directa. En lugar de eso, recurre a indirectas, al silencio como castigo o a la hostilidad encubierta. Cuando la frustración supera su límite, este estilo pasivo explota y se convierte en una comunicación puramente agresiva, dañando los pocos vínculos saludables que le quedan. Para cambiarse de rumbo, la estrategia de autorregulación emocional, que le sería más funcional, es la reestructuración cognitiva combinada con el tiempo fuera. Jamie necesita aprender a identificar el momento exacto en que su cuerpo se tensa a apartarse físicamente de la situación por unos minutos. Durante esa pausa debe cuestionar activamente sus pensamientos catastróficos y sustituirlos por perspectivas más realistas y frías, evitando así cómo actuar bajo el puro impulso de la emoción. La reflexión personal es analizar la trama de esta serie. Gracias. La desconexión moral es un mecanismo mediante el cual una persona intenta justificar conductas incorrectas para evitar sentirse culpable. En la serie podemos observar que Jamie utiliza este mecanismo en algunas ocasiones. Por ejemplo, trata de justificar ciertos comportamientos, responsabilizando a otras personas o minimizando las consecuencias de sus propios actos. Al hacerlo, evita asumir completamente la responsabilidad de lo ocurrido. Sin embargo, esta forma de pensar puede ser perjudicial porque impide reconocer los errores y aprender de ellos. La serie nos muestra cómo la desconexión moral puede afectar la toma de decisiones y dificultar el crecimiento personal. Un ejemplo claro de cuando vemos esto es cuando la psicóloga Bryony Ariston habla con Jamie cuando lo interroga, intenta saber qué es lo que piensa, cómo actúa, cómo responde. Todos esos sentimientos ocultos y guardados, cómo afectan a su propia personalidad de Jamie. Intenta hacerse la víctima cuando es el mayor responsable de todo lo que ocurrió, incluyendo el propio asesinato que hizo en la serie. El propio Jamie actúa de diferentes formas. Primero intenta mantenerse tranquilo, después intenta victimizarse y al final actúa con furia. Cuando actúa con furia, saca su verdadero lado, saca a reconocer que en realidad no le importó asesinarla. No le importó asesinar a su compañera y menos él cómo lo hizo, porque ya lo hizo. No justifica al final sus actos porque da a reconocer y termina por darse culpabilidad. Al final, la serie nos enseña que debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y aprender de nuestros errores, así como lo hizo Jamie al declararse culpable ante el tribunal y ante Para comenzar, analizaremos las emociones presentes en Jamie utilizando la teoría de Robert Plutchik. Plutchik propone 8 emociones primarias: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, confianza, anticipación y asco. A lo largo de la serie podemos observar principalmente tristeza, miedo e ira. La tristeza aparece cuando Jamie enfrenta situaciones difíciles en que generan dolor emocional. El miedo surge por la incertidumbre y las consecuencias de sus actos. Por otro lado, la ira se presenta cuando experimenta frustración o siente que no es comprendido. También podemos identificar emociones secundarias como la ansiedad, la culpa y la frustración. Estas emociones son más complejas porque se forman a partir de las combinaciones de variaciones emociones primarias. Todas estas emociones influyen directamente con el comportamiento de Jamie y en la forma en la que se relaciona con los demás.